si ser humano te hace más espiritual. Esa fue una pregunta que surgió después de dejarlo todo por seguir un camino que supuestamente me iba a despertar. Pero ¿lo hizo? Bueno, hoy vamos a estar hablando de esa parte de mi vida. Hoy te voy a contar algo muy profundo que me marcó, una historia compleja que por muchos años me costó poner en palabras. Y no es cualquier historia, es la historia de 7 años viviendo en un ashram, un centro espiritual dedicado a algo parecido a la meditación. Y sí, viví 7 años dedicada en cuerpo y alma a la vida espiritual siguiendo a un maestro. Y hubo cosas hermosas, pero también hubo sombras. Pero hubo específicamente un momento en el que algo dentro de mí me dijo que ya no quería ese camino. Como ya te he contado en otros episodios, desde muy pequeña sentía que me faltaba algo. Había ese sentido más grande, esa verdad que sentía que la vida cotidiana no me lo daba y que lo buscaba. Y por eso leí, hice cursos, estudié tanto, me formé, hasta que llegué a ese lugar, una comunidad, una vida de servicio y transformación. Y ahí todo encajaba. La disciplina, el propósito, el mismo hecho de vivir en comunidad, entrega. Yo sentía que si me entregaba completamente un 100% al maestro y a esa vida, si me purificaba más, iba a encontrar esa paz. Pero con el tiempo me di cuenta de algo muy fuerte, y es que buscando la luz huía de espacios de mí que también formaban parte de lo que soy. No todo ahí fue sufrimiento, al contrario, tuve muchísimos momentos de alegría. Fui muy feliz. Y no tanto por las prácticas o el silencio, sino más bien porque me pude conectar con hermanos de camino, con seres increíbles, quienes, al igual que yo, dejaron todo para dedicarse a la vida espiritual. Y aunque hoy no comparto las cosas que hacíamos allá, sí rescato la valentía de cada uno de ellos por dejarlo todo, al igual que yo lo hice. Y es que había tanta alegría, locura, música, libertad dentro del sistema. Recuerdo que cocinábamos bailando, cantábamos mientras cortábamos los vegetales, nos reíamos de lo absurdo, una libertad que realmente no había sentido nunca. Y es que realmente nos convertimos en hermanos porque éramos súper honestos, transparentes, teníamos esa conexión, lealtad, hermanos de camino. Y es que lo hacíamos todos juntos, vivíamos las 24 horas del día haciendo todo. Arreglábamos las camas, cocinábamos, atendíamos a los estudiantes, manejábamos las reservas del lugar y lo hacíamos todo por devoción, no es que teníamos un sueldo. Yo realmente lo hice todo siempre desde el corazón. Admiraba profundamente a quienes se encontraban allí, porque se requiere mucho coraje para dejarlo todo. Familia, profesión, tu vida, por seguir a un maestro, una visión, un propósito. Hoy en día veo eso como un acto de valentía, porque cuando eres capaz de soltarlo todo y seguir adelante, te demuestras a ti mismo que puedes surfear la vida y seguir de pie. Pero empezaron a suceder cosas, había como mucha exigencia disfrazada de humildad, turnos de 24 horas, cosas importantes de mi existencia empezaron a quedar de lado y hubo un momento en que mi voz interior empezó a sonar más fuerte. Y aún dentro de tanta belleza, esa voz interna que a veces susurraba, a veces gritaba y me decía, esto no es todo. No tienes por qué seguir a alguien, viniste a encontrarte a ti, no a seguir a otro. Fue esa voz la que me hizo salir, no por rebeldía, no por miedo, no por rabia, sino por amor a mí misma. Esa voz me hizo darme cuenta que seguir a un gurú me estaba alejando de mí misma y que lo más espiritual que podía hacer era ser honesta conmigo misma. Creo que el momento de quiebre en que mi voz interna se hizo más fuerte fue luego de que un día una estudiante tuvo un brote psicótico dentro del centro. Esa fue una situación muy intensa, muy dura, y empezó a despertar mis alarmas. Empecé a notar más cosas, esa exigencia por la perfección, esa obligación a estar iluminada
o a una evolución constante que casi que ponía el control de las personas en manos del gurú. Mis dudas, esas dudas que yo tenía en mi cabeza o que estaban en silencio, se convirtieron en un grito fuerte. Y la verdad es que creo que después de todos esos años de tanta entrega, de servicio profundo en el que mi personalidad o mi individualidad la puse de lado para ayudar a otros, sí me sirvió en ese momento en que las alarmas o las alertas empezaron a ser más claras para mí, porque justamente hubo un momento en el que sentí que ya no necesitaba seguir a nadie, que ya estaba completa, me sentí plena, ya me sentí libre, sin necesidad de buscar algo diferente. Y la verdad que hoy doy tantas gracias a mi intuición que me hizo salir en el momento justo. Muchos de mis amigos también se dieron cuenta y salieron y hoy son parte todavía de mi vida. Otros no lo vieron venir. Pero la verdad es que desde que yo me fui empezaron a suceder cosas muy oscuras ahí. Y hoy solo puedo decir como conclusión que sí desperté. Pero no fue por un maestro, fue porque nunca dejé de escucharme a mí misma. Irme en realidad fue difícil, mucho. Sentí miedo, sentí vergüenza, sentía que estaba traicionando algo, aunque en realidad estaba volviendo a mí. Pero ya no necesitaba repetir una frase en mi cabeza para saber quién era. Ya no necesitaba buscar afuera lo que siempre había tenido dentro. Entonces tampoco es que me sentí perdida, me sentí en paz, me sentí libre, me sentí fuerte y me di cuenta que ser humana, con todo lo que eso amerita, es un acto profundamente espiritual. El camino de regreso fue lento, desnudo pero verdadero. Empecé a habitar más mi cuerpo, a estar más conmigo misma, a estar más presente, pero también me hice más humana que nunca. El camino de regreso fue lento, desnudo pero verdadero. Empecé a habitarme más a mí misma en mi cuerpo, a estar más presente. Y también empecé a ser más humana que nunca, con todas las fluctuaciones emocionales que uno pasa en un mismo día, con esa cotidianidad y ese caos que hay en la rutina. Y eso es sumamente sagrado. Y entendí que lo espiritual no te aleja del mundo. Irte de la vida no te hace más espiritual. Por el contrario, lo espiritual te trae al presente, te trae más a ti, a lo que es, a lo que está. Y eso fue tan hermoso. Hoy no sigo a ningún gurú. Hoy me sigo a mí. Y aunque fue difícil, no cambiaría nada. Porque cada paso, incluso el que me alejó de mí, fue el que me enseñó a volver. Y si hoy estás en esa búsqueda, si has sentido que necesitabas ser más sabio, más puro, más espiritual, hoy quiero abrazarte, porque quizás ya eras todo eso, pero no lo sabías. Si tú has estado buscando y te has perdido en esa búsqueda, hoy antes de despedirme, quiero recordarte que no necesitas renunciar a tu humanidad para ser espiritual, porque ser humano ya es un milagro. Y definitivamente no hay nada en tu historia que necesites cambiar o borrar. Tu historia, tal como es, importa. Gracias por escucharme.